Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Siempre digo que voy a mandar y me cuelgo y ahora estoy a punto de poner otro episodio del podcast. Se me ha hecho costumbre, es muy efectivo, es el que más escucho y menos escucho, como dijo una vez alguien también que mandó un audio y me sentí muy identificada con eso. Em, Soy de Ayacucho, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y quiero que sepas que hace muchos meses que te vengo escuchando y me has ayudado muchísimo, muchísimo con mi ansiedad y mi insomnio. Em, Nada, quería agradecerte eso. Voy a dedicarle muy especialmente este episodio a Federico Sarfer, que es otro de los oyentes que colabora con $1 al mes para que este podcast pueda continuar online. Ya son 102 los oyentes que colaboran, los oyentes que aportan mes a mes. Si vos también querés hacerlo, podés seguir el enlace que está en la descripción de este episodio. Porfa, suscríbanse a los otros proyectos que tengo en YouTube, así podemos mantener online este podcast. Dejo todas las direcciones aquí en la descripción del episodio. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Ahora también grabo historias para niños, ahora también grabo cuentos infantiles para dormir. No solamente están estas historias que son para adultos, sino que también hay historias infantiles. Podés ir a youtube.com/@ los mejores cuentos infantiles. Sí, es /@. ¿Sí? La dirección igualmente la dejo en la descripción del episodio, pero es youtube.com/@ los mejores cuentos infantiles. Allí se suscriben y pueden escuchar historias como estas, pueden escuchar un podcast como este, pero en vez de estar orientado a adultos, tiene historias infantiles, historias para niños que ustedes pueden compartir con sus familiares, con sus hijos, con sus sobrinos o con los hijos de los vecinos. ¿Por qué no? Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés quizás con calor o quizás con frío. La mitad del mundo quizás está con calor y la mitad del mundo con frío. Son, creo que, dos de las presencias más demandadas, entre comillas, porque al fin y al cabo uno puede querer tener calor o tener frío, uno puede querer estar con calor o estar con frío, pero bueno, no depende demasiado de uno. Si bien uno puede generar artificialmente la presencia de cualquiera de estas dos, vamos a llamarlas entidades, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, no son personas. Uno puede generar, no sé, con un aire acondicionado la presencia del frío y uno puede generar con calefacción la presencia de, del calor. Pero si vamos a hablar de conseguir estos estados naturalmente, es como que esa situación no depende de uno. Uno no depende exclusivamente para tener calor o frío de la naturaleza, pero si uno quiere prescindir de determinadas, como quien dice, estrategias artificiales, vamos a llamarlo así, para poder generar calor o frío,
tiene que entregarse a los brazos de la naturaleza y ubicarse. Quizás uno puede viajar, ¿no?, para poder perseguir el calor o para perseguir el frío. Uno puede moverse de un lugar a otro del mundo como para poder tener calor o tener frío. Y si no, tiene que adecuarse a las situaciones climáticas que se estén desarrollando en ese momento en el lugar donde uno esté, ¿no? ¿Qué sé yo? Uno vive en un país austral. Entonces, las temperaturas habitualmente serán frías. De la misma forma que si uno vive en un país que está muy al norte. De hecho, la cercanía con los polos hace que las temperaturas sean más bajas. Y cuando uno se acerca al Ecuador, hace que esa cercanía hace que uno pueda llegar a tener temperaturas más cálidas. Uno puede, como te decía recién, conformarse con el lugar del planeta en el cual le toque estar y con la temperatura que haga allí, o puede salir en busca de la temperatura deseada. Yo tenía una amiga que salía siempre en busca de la temperatura deseada, pero esa historia la voy a contar ahora en un rato, no sin antes saludar primero a Bárbara. Bárbara nos dejaba ese audio que escuchábamos al inicio de este episodio. Bárbara hablaba de algo que, bueno, ya algún otro oyente había mencionado antes, ¿no? Este es el podcast que quizás la gente que lo escucha asiduamente es el podcast que más se escucha, pero a la vez el podcast que menos se escucha. ¿A qué se refiere Bárbara con esto? Es una especie de metáfora, ¿no? Está hablando de que como este es un podcast para dormir, las personas lo escuchan, pero se duermen. Entonces, lo escuchan muy poco, por decirlo así. Si bien hay personas que lo escuchan todos los días, bueno, no llegan a finalizar los episodios. Entonces, muchas veces, si bien es el podcast que más escuchan, termina por ser el podcast que menos escuchan. No sé por qué empecé a explicar una metáfora que es bastante obvia, ¿no? Entonces, no hace falta explicarla, o por lo menos no hace falta que yo me complique intentando explicar algo que no merece ningún tipo de explicación. Así que, bueno, vamos a enviarle un beso muy grande a Bárbara. Me alegro mucho, querida Bárbara, de que este podcast haya podido ayudarte en los momentos en los cuales lo necesitabas. Bárbara habla de ansiedad y habla de insomnio. Y yo creo que son dos, vamos a llamarle trastornos, que van de la mano, ¿no? Y uno es consecuencia del otro. No sé cuál viene primero. Quizás el insomnio venga a causa de la ansiedad, pero quizás también la ansiedad pueda llegar a venir a causa del insomnio. Sea como fuere, este podcast es una herramienta para poder combatir cualquiera de esos trastornos. Así como le ha ocurrido a Bárbara, a quien, reitero, le mando un beso grande nuevamente. Un beso que llegue hasta Ayacucho. Desde allí nos está escuchando Bárbara ahora mismo, a no ser que Bárbara haya salido de Ayacucho para ir en busca de la temperatura deseada, como mi amiga, la que salía en busca de la temperatura deseada. Y no te creas que era una persona a la cual le gustaba viajar y que se movía por el mundo y estaba de avión en avión visitando diferentes países, enriqueciéndose quizás con sus culturas y a su vez disfrutando de la temperatura que reinaba en esos países, sino que, por el contrario, mi amiga nunca había viajado. Bueno, sí había viajado, pero bueno, nunca había hecho un viaje demasiado largo, siempre sus viajes habían sido muy cortos. Entonces, ¿por qué digo que la protagonista de la historia del día de hoy es una persona que salía en busca de la temperatura deseada?
Bueno, porque mi amiga gustaba de salir para enamorarse, de alguna forma. No es que salía con el objetivo de enamorarse, propiamente dicho, sino que salía con ganas de tener algún tipo de emoción. Muchas veces estaba aburrida en su casa, noches quizás en las cuales uno no sabe qué hacer, noches en las cuales uno está aburrido y decide, bueno, salir, visitar una discoteca, salir a pasear, salir incluso a relacionarse con gente. ¿Por qué digo que mi amiga salía en busca de la temperatura deseada? Bueno, porque ella buscaba relacionarse con personas, pero desde, desde otro punto de vista, como quien dice. No buscaba salir a conversar con nadie, sino que buscaba, de alguna forma, excitarse. ¿A qué me refiero con esto? Buscaba calentarse. Y no es porque tuviera frío, sino que buscaba la sensación que a ella le generaba el movimiento hormonal que se genera en el cuerpo cuando uno se excita, cuando uno tiene, como quien dice, ganas de tener sexo con otra persona. Es bastante difícil de explicar, es por eso que voy a intentar eh, poco a poco desglosar la historia de mi amiga Francesca, amiga italiana, por cierto, ya que su nombre lo indica. Bueno, bien vale la pena aclararlo porque hay muchas personas de otras nacionalidades que igual tienen nombres italianos. Qué sé yo, no hace falta ser italiano para llamarte Francesca. Se llamaba Francesca con C, ¿no? Era un nombre bien italiano, porque he visto personas cuyo nombre es Francesca, pero el nombre se escribe con CH. Es raro, ¿no? Se escribe tal como suena, como quien dice. La fonética nos indica que las palabras en italiano debemos pronunciarlas emitiendo un sonido de CH cuando veamos una C, por ejemplo, en este caso, acompañada de una E, ¿no? No así cuando la letra C está acompañada por una O, por ejemplo. En este caso sí. En este caso no es Francesca, sino que es Francesca. Ella era italiana, nacida en Italia, sin embargo, había emigrado y bueno, así es como yo terminé por conocerla. De alguna forma, Francesca se había vuelto no adicta, pero gustaba mucho de la sensación que le originaba el hecho de estar excitada. Reitero, es bastante difícil de explicar. Uno puede decir, bueno, yo tengo una atracción sexual con alguien, puedo, ¿no?, ponerme hot y disfrutar de esa sensación. ¿Por qué? Porque es una sensación agradable que obviamente tiene, como quien dice, su punto culmine en la relación sexual, ¿no? Porque no es que uno disfrute de tener hambre, por ejemplo. Quizás con este ejemplo lo entiendas un poco mejor. No es que uno disfrute de tener hambre, sino que uno disfruta de comer. ¿Se entiende? Uno disfruta comiendo, más allá de que es una necesidad, también uno come por placer. No siempre. Y no en todos los casos. Incluso no todo lo que ingerimos es por placer, pero bueno, la boca es una zona erógena para el ser humano. Incluso
el hecho de comer, nos brinda determinado placer. No solamente estamos, como quien dice, respondiendo a una necesidad, sino que además lo hacemos por placer. Y no me refiero a esto, perdón, no me refiero con esto a las situaciones en las cuales uno come de más cuando ya sació su hambre. Viste que muchas veces, no sé, estás comiendo algo que está muy rico, entonces, bueno, tenés hambre, ya comiste lo que tu cuerpo necesitaba y sin embargo seguís comiendo porque la comida estaba rica, nada más que por eso. Porque la comida te gustaba, entonces incluso comes más de lo que tu cuerpo te estaba pidiendo. No me refiero a eso. Me refiero al placer que uno puede llegar a tener en el momento de comer. El placer de degustar la comida, el placer que incluso genera llevarse algo a la boca, el placer que genera masticar e incluso deglutir el alimento. Eso genera placer, más allá de lo que podamos pensar habitualmente, que comemos porque tenemos hambre, no necesariamente y no siempre. Entonces, recapitulando y hablando exclusivamente de lo que le ocurría a mi amiga Francesca. Cuando uno tiene hambre, disfruta de comer, no disfruta de tener hambre. Cuando uno se excita, cuando uno se calienta, disfruta de lo que viene después, disfruta de tener sexo. Se excita para tener sexo. Es como una especie de situación previa, ¿no? Bueno, en el caso de mi amiga Francesca, ella no disfrutaba del sexo, sino que disfrutaba de la sensación previa. O sea, ella no disfrutaba comiendo, sino que disfrutaba de tener hambre. A ella la sensación de tener hambre le gustaba. Es raro, pero creo que el ejemplo bien vale para graficar la situación. Al principio, mi amiga Francesca se asustó de alguna forma. Bueno, no es que se haya asustado como si uno fuera al tren fantasma en el parque de diversiones, sino que le resultaba rara la situación. ¿Por qué? Porque ella tenía un encuentro con un hombre y se generaba, como quien dice, esa revolución hormonal que se puede generar en el momento en el cual uno se excita previo a mantener una relación sexual, pero ella luego cuando empezaba a mantener esa relación sexual, perdía toda excitación. Incluso pasaba a sentirse bastante mal. La mayoría de las relaciones que ella tenía tuvo que abandonarlas en el medio. Los hombres, obviamente, no entendían nada. Más de un hombre machista terminó por enojarse por la situación, sin que ella pudiera expresar qué era lo que le pasaba, incluso sin respetar lo que a ella le pasaba, ¿no? Pero bueno, así es el machismo y los hombres creen que, bueno, las mujeres están, no sé, a su servicio. No conozco, o por lo menos no es habitual, según lo que uno conoce, que las mujeres se enojen con los hombres y los hombres deciden interrumpir una actividad sexual. Por lo menos es lo que a mí se me ocurre, ¿no? Es lo que yo pienso de acuerdo a, no solamente a lo que he vivido, sino de acuerdo a lo que uno conoce, de acuerdo a la cultura popular, como quien dice. De hecho, las mujeres, cuando un hombre en raras ocasiones pueda llegar a interrumpir una actividad sexual, las que se sienten mal son las mujeres. O sea, terminan por sentirse mal también las mujeres, pensando que ellas hicieron algo mal. Es como que el chip machista ya viene, ¿no?, de fábrica, lamentablemente, ¿no? Por suerte algo de esto está cambiando, pero es como que la mujer ya viene
chipeada de alguna forma, después de tantos años de tener, como quien dice, una sociedad 100% machista. Las mujeres nacen con ese chip. De alguna forma, no te digo que está en los genes, pero casi, ¿no? Y cuesta desprenderse, cuesta deconstruirse de alguna forma. Incluso también para las mujeres, no es una cuestión solamente masculina la deconstrucción. Hay muchísimas mujeres machistas, incluso algunas, como decíamos recién, sin quererlo. ¿Se entiende? Porque las mujeres es como que ya vienen con ese chip. En fin, me creí mujer por un momento. Es raro que el hombre abandone una relación sexual. Incluso la mujer intenta que el hombre no se sienta mal, ¿no? Muchas veces cuando el hombre no tiene o no puede, la mujer suele intentar consolarlo o cambiarle de tema. Es raro que la mujer no se solidarice con el hombre en esos casos. La diferencia, ¿no?, con las mujeres es que si la mujer tiene, como quien dice, falta de excitación, puede disimularlo, el hombre no. Sin embargo, cuando la mujer detiene una relación sexual por X causas, muchas veces ocurre lo contrario, ¿no? No encuentra solidaridad de parte del hombre. En fin, no estoy generalizando, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que todas las mujeres sean solidarias y todos los hombres sean machistas, ni mucho menos. Pero digo, habitualmente ocurre eso. Mi amiga Francesca tenía que finalizar sus relaciones sexuales. En principio las interrumpía e intentaba continuarlas, pero no funcionaba. Muchas veces ha terminado relaciones sexuales solamente por una cuestión de compromiso y solamente para no hacer sentir mal a la otra persona y solamente para poder de alguna forma hacer que la otra persona disfrutara, pero sin disfrutar ella. Ella no disfrutaba de las relaciones sexuales. Y luego de entender esto, fue allí donde tuvo miedo, como te decía recién. El miedo venía de parte de esa sensación que ella tenía, ¿no? De disfrutar la previa, como quien dice, pero no disfrutar la relación sexual en sí. Ella se asustó y pensó que quizás nunca más iba a poder tener sexo. Incluso nunca más iba a poder tener un orgasmo, porque ella no tenía, como quien dice, no le causaba placer a nivel sexual el hecho de excitarse, el hecho de calentarse, como a cualquiera, ¿no? ¿Qué sé yo? A uno no le causa placer tener hambre, sino que a uno le causa placer comer. Bueno, a ella tampoco le causaba placer a ese nivel, al nivel sexual, no le causaba placer excitarse en vano. Pero luego, con el tiempo, se dio cuenta que no necesitaba el placer sexual. Reitero, Francesca se excitaba, disfrutaba excitándose, y cuando tenía la relación sexual, como quien dice, cuando pasábamos, no conmigo, sino que, bueno, cuando pasaba ella a la acción, como quien dice, ya no sentía placer, ya no se sentía bien. Ya incluso toda esa sensación agradable se le iba, y es por eso que tenía que interrumpir
la relación sexual, interrumpir lo que sea que estuviese pasando en ese momento. Obviamente que, reitero, al principio se asustó, estuvo buscando mucho en internet, no encontró absolutamente nada, ¿no? Lo que incluso la hizo dudar aún más, porque, qué sé yo, es como raro, ¿no? Me está pasando esto y no le pasa a nadie más. Habitualmente cuando a uno le pasa algo, bueno, ahora que tenemos internet, uno busca por internet y siempre encuentra a alguien al quien le está pasando lo mismo. En algún lugar del planeta hay alguien que siente lo mismo que yo. Y de alguna forma internet nos da la posibilidad de conectarnos, nos da la posibilidad de encontrar a esa otra persona que si no existiera la red sería como bastante imposible, ¿no? Saber que del otro lado, en algún lugar del planeta, hay alguien a quien le está pasando lo mismo que a mí. Antes de que existiera internet, ¿cómo hacíamos para comunicarnos? ¿Cómo hacíamos para encontrarnos? Porque comunicarnos nos podíamos comunicar, pero con gente que ya conociéramos de antemano, ¿no? No podíamos conocer a alguien nuevo, y si conocíamos a alguien nuevo sería una persona que estuviera cerca nuestro físicamente, en principio. Sí, podíamos tener quizás la posibilidad de conocer a alguien lejos a través de, no sé, alguna publicación, alguna revista. Sin embargo, era bastante difícil, incluso la comunicación epistolar, o sea, las cartas con el correo tradicional de toda la vida, hacían bastante más difícil la comunicación. Hoy la comunicación es mucho más fácil. Y es por eso que Francesca se animó a buscar lo que le pasaba por internet. Primero, no sabía cómo expresarlo, no sabía cómo decirlo, ¿no? ¿Cómo expreso en palabras lo que me pasa? Me excito cuando me excito. No es exactamente eso. Me da placer excitarme, ¿no? ¿Qué tipo de placer? O sea, placer sexual, no hace falta que tengas la relación sexual. No ese tipo de placer, es como una sensación agradable. Sensación que ella, bueno, luego quería repetir, es por eso que comencé la historia hablando de mi amiga, la que salía en busca de la temperatura que deseaba. O sea, ella salía de noche, por ejemplo, para calentarse con alguien, para ver a alguien a quien quisiera darle, por decirlo de alguna forma. Pero solamente quería eso, encontrar a alguien que la atrajera sexualmente, porque de esa forma se excitaría y eso le causaría esa sensación que quizás tenía que ver con alguna hormona del cerebro, ¿no? Quizás estaba relacionado con la cantidad de dopamina, ¿viste? Todas esas cosas que hablan de cuando uno siente placer y demás. Bueno, cuando uno se siente bien. Ella se sentía bien cuando se excitaba. Pero después, no, ella no quería mantener una relación sexual, sino que el placer desaparecía. O se convertía en otro placer que ella no estaba buscando, ¿no? Luego, qué sé yo, cuando comenzaba la relación sexual, se convertía esto en una situación que le debería causar placer, pero placer sexual, y no. No sé si no le causaba placer o el placer que le causaba no le agradaba o no le era suficiente o no lo disfrutaba. Reitero, empezó a buscar información por internet para ver si alguien se sentía de la misma forma que ella, para ver si alguien tenía quizás los mismos síntomas que ella, pero no encontró nada.
Quizás por pudor las personas no estarían publicando lo que les pasaba. O quizás realmente no había nadie más en el mundo que se sintiera como ella. Quizás nadie más en todo el planeta tuviese la... no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque iba a decir la afección, pero no es una afección. No era tampoco un trastorno, no era una enfermedad, no sé qué era. Ni siquiera ella sabe qué es lo que le ocurre. Pero nadie tenía esos síntomas. O por lo menos nadie había publicado. Pero reitero, es raro que si alguien tiene una determinada situación que está atravesando y si tiene que ver de alguna forma directa o indirectamente con la salud, porque quizás esta situación no ponía en riesgo la salud de Francesca, pero de alguna forma, directa o indirectamente, tenía que ver con la salud. La gente publica esas cosas. Incluso Francesca se preguntaba si nadie más en el mundo que estaría pasando por lo que ella estaba pasando, se hubiera animado a publicarlo en internet y a buscar otra persona a la cual le estuviera pasando lo mismo para poder de alguna forma entender qué era eso que le estaba pasando. Nadie había publicado nada, o quizás sí lo habían publicado, pero ella no lo había podido encontrar. Horas se pasaba frente al ordenador, horas todas las noches buscando información acerca de personas que tuvieran placer cuando se excitaban y que luego perdieran esa sensación de placer cuando pasaban a tener una relación sexual. Nunca encontró nada, por lo tanto, dejó de buscar. Dejó de buscar y empezó de alguna forma, con el paso del tiempo, a aceptar lo que le estaba pasando, a entender lo que le estaba pasando e incluso a obrar en consecuencia, porque claro, me pasa tal cosa. Bueno, en principio me asusto, después de alguna forma lo acepto y después, bueno, intento adecuar mi vida para no pasarla mal, ¿no? Intento que esa situación juegue a mi favor o intento, no sé, acostumbrarme a vivir con esto y pasarla lo mejor posible. No era que Francesca la pasase mal, ni mucho menos, pero era raro. O sea, ella se preguntaba, ¿no? Nunca más voy a tener sexo con nadie. De hecho, tampoco lo necesitaba, porque su organismo, su cuerpo, de alguna forma, había llegado a un punto tal que rechazaba de alguna forma la posibilidad de tener sexo con alguien. Si bien buscaba llegar a ese punto de inicio en el cual uno tiene atracción sexual con alguien y empieza a calentarse, de alguna forma nunca quería llegar al sexo porque sabía que allí la sensación de placer iba a disminuir e incluso a desaparecer. Entonces, claro, al principio, bueno, tenés como ahí unos intereses encontrados, ¿no? Porque por un lado sabés que te puede llegar a desaparecer el placer, pero por otro lado buscas ese placer. ¿No? ¿Qué sé yo? Es como cuando uno, no sé, le duelen los genitales. Bueno, te duelen los genitales, pero las ganas de tener sexo las tenés igual. Pero por otro lado no querés, porque sabes que te va a doler aún más. Esperarás a que se te pase el dolor o a que se te cure lo que tengas para poder volver a mantener, ¿no?, una relación sexual con alguien, pero, qué sé yo, de alguna forma
tenés como intereses encontrados, ¿no? Por un lado querés tener sexo como todo el mundo, pero por otro lado no. No porque me va a doler. Lo mismo le pasaba a Francesca, ¿no? Francesca quería, como todo el mundo, pero por otro lado, no, porque ya había tenido la experiencia y sabía que el placer disminuía, sabía que el placer sexual le estaba interesando cada vez menos, pero no era una cuestión consciente, como quien dice, ya era una cuestión corporal, orgánica, vamos a llamarlo así. Entonces, de alguna forma sabía que, bueno, ¿para qué quiero tener sexo si no lo voy a disfrutar? Al principio, reitero, se asustó, pensó que nunca más iba a poder tener sexo, que no iba a poder formar una familia, tener una pareja. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales son una parte importante, ¿no?, de una pareja. Y si yo no puedo mantener relaciones sexuales, bueno, nadie me va a querer. O qué desdichada soy, nadie me va a querer. No voy a poder formar una pareja con alguien. Pero poco a poco se fue adaptando. Poco a poco fue entendiéndose, incluso fue acostumbrándose. Imagínate que, no sé, tenés un dolor genital toda la vida, ¿no? Y bueno, tarde o temprano, las ganas de que no te duela le van a ganar a las ganas de tener sexo, ¿no? Al principio vas a tener ganas de tener sexo, vas a intentarlo, pero te va a doler. Entonces, a la próxima quizás te pase lo mismo de nuevo y te duele. Y después llega un momento que ya no te dan ganas de tener sexo porque el cuerpo solo se cuida de esa situación que le genera dolor, ¿no? La única excepción a esto es el amor, que uno continúa enamorándose a pesar de que todos sabemos que tarde o temprano el amor duele y sin embargo, bueno, somos medio masoquistas en ese sentido. Como que intentamos igual y siempre volvemos a intentar a pesar de que sabemos lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Ese refrán que dice, el que se quema con leche ve la vaca y llora, bueno, en el amor no aplica, pero en todo lo demás sí. Entonces el cuerpo irá rechazando cada vez más la posibilidad de tener sexo porque, bueno, es algo que uno puede quizás obviar de su vida e incluso le puede ser más fácil obviarlo cuando el cuerpo expresa un rechazo, te diría, orgánico. A diferencia de cuando uno tiene que orinar, ¿no? Si a uno le duelen los genitales y tiene que orinar, bueno, tiene que orinar igual, por más que le duela, ¿no? Es como que uno no puede saltearse esa situación. Nunca vamos a dejar de tener ganas de orinar porque nos duela. Sin embargo, con el sexo sí uno puede llegar a tener cada vez menos ganas porque le duele. Y en el caso de Francesca tenía cada vez menos ganas porque no le resultaba placentero. Incluso tenía menos ganas porque le quitaba la sensación de placer que le daba la excitación previa. Que el placer que ella sentía cuando se excitaba, o sea, el placer que sentía ella al tener hambre, no era comparable con el placer que tenía al comer. ¿Se entiende? Era un placer totalmente diferente, incluso mayor. No era un placer comparable a ningún otro placer existente o a ningún otro placer que conozcamos. Era una sensación diferente, es por eso que ella se había vuelto tan adicta, vamos a llamarlo así, entre comillas, ¿no? Se había vuelto bastante adicta porque, reitero, salía a buscar esa sensación. Al principio no. Al principio rechazaba esa situación, le buscaba soluciones, se pasaba horas frente al ordenador buscando a alguien a quien le ocurriese lo mismo. Pero con el tiempo
no solamente se aceptó, sino que aprendió a convivir con esa situación. Y luego ya era una parte más de su vida. Ya era una sensación más de su cuerpo, una sensación conocida. Algo que ella sabía que le pasaba y con lo que ella convivía, qué sé yo, no sé, sos corto de vista, tenés que usar anteojos. Bueno, es lo que te tocó. Ella sabía que tenía esta condición y aprendió a vivir con ella. De hecho, aprendió a sacarle provecho, ¿no? Cosa que no le gustaba mucho, porque sentía como que estaba usando a las personas, ¿no? Ella salía, por ejemplo, de noche, a una discoteca y encontraba a alguien que le generaba algún tipo de atracción sexual y bueno, empezaba de alguna forma a, no a cortejarlo, sino muchas veces a insinuarse para que la otra persona la cortejara. La insinuación siempre iba un paso más allá, a tal punto que con dos personas, vamos a decir, normales, entre comillas, luego de una situación similar a las situaciones que vivía Francesca, era obvio que esas dos personas iban a terminar en la cama. Sin embargo, en el caso de Francesca, no. Francesca era puro coqueteo bastante intenso, y después se cortaba todo. Se cortaba todo y la persona, el hombre en cuestión, porque Francesca era heterosexual, el hombre en cuestión se quedaba como ahí esperando y no entendía nada, ¿no? No solamente se quedaba con las ganas, sino que como que había algo que no le cerraba, como que había algo que no entendía. Entonces, Francesca, en un acto como de moralidad y un ataque de ética, decidió no hacer más eso. Sin embargo, luego no pudo contra su adicción, vamos a decirlo otra vez entre comillas, y volvió a hacer lo mismo, porque claro, su, vamos a decir, felicidad está por encima de la felicidad de los demás, ¿no? Aparte no estaba haciendo nada malo de último, o sea, ella iba, calentaba a los tipos, después se iba, y bueno, de última no, viste, no le hacía mal a nadie. No es que andaba estafando, engañando, no lastimaba a nadie. O sea, que yo te haga creer que vas a tener sexo conmigo y después no lo tengas, bueno, tampoco es nada muy grave que digamos. Lo que sí, intentaba hacerlo siempre con personas desconocidas, ¿no? Como para que después esas personas no vinieran mañana a querer concretar lo que no habían concretado el día anterior. De hecho, una vez le pasó que de alguna forma tuvo una especie de atracción sexual con un compañero de trabajo. Y reitero, ella no lo hacía con personas conocidas porque siempre corríamos ese riesgo, ¿no? Siempre ella corría ese riesgo, que ella de última empezaba como a coquetear con vos hasta el punto que, bueno, vos terminabas excitándote, ella también, y después, bueno, ella cortaba, ¿no? Pegaba media vuelta y se iba. Y claro, al ser una persona conocida, por ejemplo, un compañero de trabajo, como en este caso, existía la posibilidad de que el tipo te saliera a correr. O existía la posibilidad también que al otro día el tipo quisiera continuar con esa situación. Y bueno, al final, como que no había demasiado riesgo. Sin embargo, a Francesca no le gustaba esa situación. Porque, viste, bueno, qué sé yo, te calienta a alguien, sí, te calienta a alguien y ella, en ese proceso de calentura, disfrutaba y tenía ese placer extraño que le brindaba esa situación. Pero ella sabía que no tenía que llegar al sexo porque el placer desaparecería. El placer desaparecía igualmente, ¿no? Obviamente. Una vez que no había excitación, tampoco había placer, pero bueno.
como que duraba un tiempo y si ella llegaba al sexo, no, desaparecía inmediatamente. Como que quedaba la inercia del placer, ¿no? O sea, yo me caliento con alguien y bueno, esa calentura te va a durar un tiempo, ¿no? Si no te la sacás, te dura. Y cuando, por el contrario, ella llegaba, como quien dice, a la acción, el placer desaparecía automáticamente. Entonces no dejaba que esa situación se diera. ¿Te entiendes? No dejaba que las cosas pasasen. Entonces ella pensaba, dice, bueno, si yo hago esto con alguien conocido, quizás va a querer concretar a toda costa. Y yo no quiero. ¿Y cómo se lo ando explicando? Ella no te explicaba mucho las cosas. Porque si no, claro, era muy difícil. Mirá que yo ahora mismo estoy intentando explicártelo a vos y no, muchas veces no encuentro las palabras exactas. Y muchas veces no encuentro la forma para que lo entiendas. Imagínate si ella en el medio de una situación de cortejo iba a tener la oportunidad de explicarle a la otra parte por qué no. Y además, bueno, reitero, con todo el machismo que traemos, ¿no? Corría el riesgo de que algún loquito también la terminara por obligar. Igualmente, no podía contenerse, como quien dice, y por más que intentaba no hacerlo, tarde o temprano, cedía a esta especie de adicción y volvía a hacer lo mismo. Pero reitero, no quería hacerlo con alguien conocido hasta que pasó con alguien de su entorno, alguien que luego ella tenía que seguir viendo durante los siguientes días. Por suerte, era una persona que le seguía generando algún tipo de atracción sexual. Entonces, era una persona como que tenía muchas dosis de placer para ella. Que en sí no era la otra persona la que te daba absolutamente nada, sino que era una sensación que te generabas vos mismo, ¿no? En el caso de ella, era una sensación que se generaba ella misma, pero bueno, al mantener esa atracción sexual, al no ser una atracción de una sola noche o de un rato, al ser alguien que parece que era una persona en la que ella tenía un interés mayor, bueno, parece ser que la atracción sexual se mantenía, ¿no? Pero llegaba a un punto que quizás era bastante incómodo, ¿no? Porque, imagínate, ella tenía, como quien dice, atracción sexual con esta persona. Entonces se veían todos los días en el trabajo y ella, de alguna forma, cuando lo veía, sentía esta especie de atracción, empezaba a sentir esa sensación, pero quería exacerbarla de alguna forma, ¿no? Quería sentir más de ese placer, es por eso que ella buscaba empezar de alguna forma a coquetear un poco más intensamente con la otra persona. Pero no era el ámbito adecuado, ¿se entiende? ¿Qué sé yo? Quizás en una discoteca, bueno, vos lo podés hacer, pero en el medio del trabajo no podés empezar a, ¿viste? No te digo a manosearte, pero más o menos, ¿no? Con otra persona, ahí en el medio de la oficina. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo haces? Te gusta un compañero de trabajo y sentís placer no teniendo sexo, sino con toda la situación previa. Y llega un momento que esa sensación es tan intensa que no podés evitar buscarla. Por eso lo comparo como con una adicción, ¿no? Es como que, bueno, era una sensación que el cuerpo
o la mente o el cerebro o quién sabe qué parte de Francesca disfrutaba tanto que no podía evitar buscar esa sensación, que no podía intentar buscar una situación que le generase esa situación. Esa sensación, perdón. Situación, sensación, bueno. Ella no podía evitar buscar una situación que le generase esa sensación. ¿Se entiende? Entonces ahí es como una especie de adicción, cuando vos no podés evitar consumir algo de alguna forma, ¿no? Consumir entre comillas. No necesariamente tenés que comer algo o tomar algo para hacer, o ingerir algo para, como quien dice, dar curso a algún tipo de adicción, ¿no? O sea, hay adicciones a muchísimas cosas que no necesariamente se ingieren. Entonces ella tenía como una especie de adicción, no podía controlarla, como cualquier adicción. Y si bien había evitado a toda costa que esa sensación fuera generada por alguien de su entorno, tarde o temprano ocurrió, y reitero, era como algo irrefrenable, ¿no? Era como algo que empezaba y vos querías como que siguiera y que siguiera y que siguiera. Entonces, al tener atracción sexual con un compañero de trabajo, bueno, está mi compañero ahí, tengo una atracción sexual que me empieza a generar una especie de placer extraño que no puedo dejar de disfrutar, y quiero más y quiero más y quiero más, y sé que para sentir más placer, ¿no? Tengo que excitarme aún más, entonces buscaré la forma de excitarme aún más. Y es raro buscar la forma de excitarse aún más en el trabajo, ¿no? Y todos los días. Porque esa era la contra de buscarse a alguien de su entorno, que quizás lo iba a ver mucho más seguido que a alguien que conociera en una discoteca ocasionalmente, que quizás no lo volvería a ver nunca más en la vida. Existía ese riesgo, reitero, el riesgo de que, bueno, te veo, me generás una atracción sexual, esa atracción, ese hambre me genera placer, entonces quiero tener más hambre. Y para tener más hambre, bueno, hace falta desarrollar algún tipo de prácticas que, bueno, son bastante privadas, ¿no? Y no es, como quien dice, moralmente aceptado que uno lleve adelante esas prácticas en cualquier lugar. Pero como cualquier adicción es tan irrefrenable que uno podía llegar a no darse cuenta de lo que hacía y no poder frenar el deseo de seguir adelante. Así que una vez que Francesca se dio cuenta que esto le estaba pasando, que tenía atracción sexual con su compañero de trabajo y que no podía, como quien dice, ponerle un freno a esa atracción sexual, porque reitero, no era una atracción sexual que se terminase teniendo sexo, no. Francesca no iba a dar ese paso, no iba a tener sexo nunca con ese hombre, porque eso inmediatamente le quitaría la sensación de placer. Ella necesitaba, como quien dice, estar caliente uno y otro día, hoy, mañana, pasado. Y para eso, obviamente, había cosas que quizás no eran del todo compatibles con el trabajo. En algún momento, Francesca vio que las cosas se estaban saliendo de control. Incluso había otras personas involucradas, más como espectadores que otra cosa, ¿no? O sea, no eran tan partícipes, sino más que nada eran
espectadores, pero, viste, la gente habla y la gente se mete y a la gente le encanta hablar acerca de los demás. Y como esto que le ocurría a Francesca era tan especial y tan raro, ella nunca se lo había comentado a nadie, entonces las personas malinterpretaban todo. Incluso el hombre en cuestión, el compañero de trabajo de Francesca, no entendía qué pasaba, porque había una cosa de, viste, como de calentura, pero días y días y días y nunca se concretaba. Y reitero, Francesca no tenía pensado explicarle nada por razones obvias, porque era muy difícil explicarlo. Además, nadie sabía acerca de lo que le pasaba, ya sea por una cuestión de pudor, o sea también porque quizás las personas de su entorno no lo iban a entender. El tema es que nadie lo sabía. El tema es que ella sola tenía su secreto. Y cuando vio que la situación se estaba saliendo de control y que quizás podía llegar a traerle consecuencias negativas, optó por huir. Y no estoy hablando de una huida muy espectacular, así como en una película, ¿no? Que ella está con un tipo y sale corriendo y se escucha una música y la cámara sube cual dron y empieza a tomarla desde arriba como ella huye y corre lejos. No. Simplemente un día no fue a trabajar y todos se preguntaban qué le había pasado. La empezaron a llamar, este hombre en cuestión también la empezó a llamar y ella no contestaba a su teléfono. La fueron a buscar a su casa y ella ya no estaba allí. En principio, bueno, obviamente se preocuparon, intentaron ubicarla, pero resulta ser que la inmobiliaria que le alquilaba el departamento informó a las personas de su entorno que ella había rescindido el contrato. No sabían por qué. Sus amistades más cercanas, no sus compañeros de trabajo, sino que sus amistades más cercanas, sabían sí que ella se iría, pero no tenían muy en claro por qué. Ella les dijo que necesitaba unas vacaciones, que seguramente se iría a algún lado y que luego se comunicaría más adelante, pero de alguna forma huyó. Francesca huyó. No era ese el apellido, no era Francesca Huyó. Ulloa. ¿No? Existe el apellido Ulloa porque no habría de existir el apellido Huyó. Pero no, en este caso digo, bueno, el verbo. Francesca huyó. Huyó porque no pudo manejar. ¿No? Y por eso huyó corriendo, porque no pudo manejar su automóvil. No, huyó porque no pudo manejar su adicción, su problema, vamos a decirlo entre comillas, lo que le pasaba. Porque no era una enfermedad, no era una afección, no era nada, como te decía recién, no le podemos llamar de ninguna manera. Simplemente no podía manejar lo que le pasaba. Ella sabía que no debía involucrarse con nadie de su entorno. Al final no lo pudo evitar. Terminó por involucrarse, pero cuando las cosas estaban pasando de castaño oscuro, antes de pasarla mal, decidió desaparecer. Nadie más nunca supo nada más de ella, ni su familia, ni sus amigos, ni sus compañeros de trabajo, ni el tipo de la inmobiliaria. Bueno, el tipo de la inmobiliaria, ¿por qué? ¿No? O sea, es raro que uno se vaya y después continúe en comunicación con el tipo de la inmobiliaria. A no ser que el tipo de la inmobiliaria te guste, ¿no? Entonces, bueno, por más que no le alquiles más, después seguís en comunicación. Pero bueno, nadie más supo nada de ella, así que quizás en algún momento te la encuentres. ¿Cómo sabrás que es ella? Bueno, quizás
te encuentres a alguien que te coquetee, hasta incluso que creas que vas a tener sexo con ella, pero luego desaparezca. Si te encuentras con una persona que lleva adelante una situación similar contigo, o querido oyente, o querida oyente, quizás sea Francesca, o quizás sea una de sus discípulas, ¿no? Bueno, no sé si tiene discípulas, pero quizás otras personas hagan lo mismo, y no necesariamente porque tengan lo mismo que tenía Francesca. Quizás haya otras personas que hagan lo mismo, pero solamente para divertirse. ¿Quién sabe? La moraleja de esta historia tiene que ver con calentar a la gente, ¿no? No calientes a la gente en vano, quizás. Una moraleja bastante extraña, ¿no? Si nos ponemos a pensar, es rara una historia con una moraleja similar, ¿no? No calientes a la gente en vano, pero bueno, qué sé yo, hay personas que vienen y te calientan para divertirse nada más y después disfrutan dejándote con las ganas. Oh, hermano, no hagas eso. Oh, hermana, no hagas eso porque, qué sé yo, la otra persona no la pasa bien, por lo menos al principio, ¿no? Después quizás se olvida, pero bueno, no juegues, oh hermana, no juegues, oh hermano, no juegues con las personas, porque bueno, de alguna forma estás jugando, ¿no? Con las personas. Si bien no es nada del otro mundo, no estás jugando con sentimientos, ni mucho menos, bueno, estás jugando, ¿no? Entonces, moraleja, no calientes a nadie en vano, ¿no? A no ser que te lo pida. Bueno, pero si te lo pide no será en vano. En fin. Dulces sueños.